que ha pasado en esta jornada. Muchas gracias como por todos sus ánimos y como su buena voluntad y su cariño en acogernos, en acogerse también entre ustedes y en acoger las dinámicas de este encuentro. Entonces, como ustedes ven, a partir de este momento los paneles de conversación van a estar más nutridos en cantidad de personas, entonces pues vamos a recordar las reglas de juego para que esta conversación pueda cumplir con su objetivo. El objetivo es ¿cuál? Que una vez salga publicada pues podamos llegar a audiencias que de repente no piensan como nosotras, entonces para eso vamos a tener que ser muy ágiles con el tiempo. Entonces para Juanis, que está aquí conmigo, y para quienes de repente no habían escuchado también esta mañana, tenemos a una persona en el público que se llama Isa, que está Dani aquí, con dos paletitas, una paleta verde y una paleta roja. Ella va a contar el tiempo de las respuestas, son 2 minutos por respuesta, y cuando nos falten 30 segundos para que ese tiempo se complete, ella va a subir la paletita verde, y cuando el tiempo se haya acabado, va a subir la paletita roja, y ya ahí tenemos que terminar. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a estar aquí como una hada madrina de la conversación, pero mi invitación es a que ustedes también eventualmente puedan hacerse preguntas las unas a las otras. Si tienen alguna duda, digamos, de un saber que no, digamos les llame la atención, ¿no? Ahorita vamos a leer las biografías de todas, pues el plan es que ustedes se atrevan a hacer preguntas sobre esas cosas que les parecen llamativas, ¿no? Si de repente le quieren preguntar algo a Heidi o a Juanis, como desde su trabajo, como artistas o creadoras de contenido, bienvenidas. Y si no, en todo caso, yo voy a estar por ahí como acompañando la conversación. Decíamos esta mañana que este es un encuentro de alquimistas y quiero repetirlo en esta tarde porque sé que nuestras amigas artistas e influenciadoras no lo habían escuchado esta mañana, porque las personas que llamaban alquimistas a lo largo de la historia eran aquellas que creían en la transformación de metales comunes en oro. Y eso es lo que yo creo que hacen las mujeres que están aquí con nosotras esta tarde cuando trabajan por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Listo, entonces vamos a comenzar con nuestra conversada. Entonces, este es el panel número 2 de este precioso día. Vamos a hablar del caso de Fátima en Guatemala y del ejercicio de ser activista. ¿Quiénes vamos a estar aquí? Pues vamos a estar aquí a mi lado con Juanita Molina, que es actriz colombiana, reconocidísima por sus apariciones en las telenovelas y series más vistas del momento aquí en Colombia, entre ellas la nueva temporada de Betty la Fea. Es seguida en sus redes sociales por una cantidad de niñas y mujeres que la ven como un referente, y hoy está aquí en plan de aprender y como de escuchar esta conversación y también de contarnos cómo desde sus saberes ella cómo lee muchas de las cosas que nos convocan y muchos de los temas que nos convocan. También estamos con Diana Larios, locutora y presentadora de Guatemala. Con 27 años ha forjado una trayectoria desde que inició su camino en el mundo de la comunicación y ha tenido una presencia constante en diversos eventos sociales, culturales y deportivos en toda Guatemala. También estamos con Heidi Isabel Hernández, quien es licenciada en Comunicación y Letras de la Universidad del Valle en Guatemala y quien tiene una maestría en Marketing Digital de la Escuela de Negocios de Barcelona. También es profe. Y bueno, también está aquí con nosotras para sumarse a esta jornada de celebración de Niñas No Madres. Y del lado pues, de la campaña de Niñas No Madres estamos con Paula Barrios, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, abogada, y con Ana Victoria Maldonado de OSAR, quien es coordinadora de programas en el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de OSAR. Listo. Entonces, teniendo más o menos claro quiénes somos cada una, aunque seguramente más tarde podremos echar horas sobre nuestros gustos musicales y culinarios, pero al menos entendiendo de dónde venimos y cuáles son nuestros saberes, pues quiero comenzar haciéndoles una pregunta, que es la pregunta que nos convoca y a la que se quiera aventar a responder primero, pues bienvenida, y es ¿cuál es la historia de Fátima y por qué todas las personas deberíamos conocer esa historia? Pues bueno, compañeras, un gusto. Nosotras desde Mujeres Transformando el Mundo hemos acompañado a Fátima hace 15 años y les invito a que nos remontemos. Hace 15 años Fátima, cuando tenía 12 años de edad, sufre una violación sexual de un señor
muy cercano a la familia, ella lo consideraba su padrino, y en ese abuso de confianza se da la violencia sexual. Como consecuencia, pues se enfrenta a un embarazo y luego una maternidad forzada. Pensemos o recordemos que Fátima tiene 12 años, entonces luego cuando llega el momento del parto, sufre maltrato y por supuesto una niña de 12 años con todos los miedos, falta de información, que esto implica ni siquiera entender qué es lo que está creciendo en su vientre, llega a un servicio de salud que no la atiende como corresponde y también ahí es nuevamente revictimizada. Quisiera que me contaran ahora cuáles fueron como los principales retos en la batalla jurídica por conseguir la reparación de los derechos de Fátima. ¿Con qué se enfrentaron ustedes? ¿A qué barreras se enfrentaron? Bueno, en principio creo que la impunidad que impera en Guatemala, así como Fátima vive esta realidad hace 15 años, hoy muchas niñas enfrentan esta realidad en Guatemala. Y las instituciones no actúan diligentemente, el agresor de Fátima sigue prófugo de la justicia y ese es el primer reto por lo que ella no ha podido recibir una condena a nivel nacional y de esa manera obligar también al Estado a tomar medidas para que esto no se repita y los casos como los de Fátima no queden en impunidad. En el caso de ustedes, Paula y Victoria, ustedes son mujeres que han decidido entregarle sus vidas al activismo por los derechos humanos y en particular por los derechos de las niñas y las mujeres. Y ahí quisiera extender una pregunta para Victoria y es, ¿por qué? No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil en Guatemala, es un contexto muy difícil. El contexto sociopolítico al que estamos enfrentadas y en particular al que están enfrentadas ustedes en su país y quisiera saber por qué entre todos los caminos de vida que podría tomar una, ustedes decidieron tomar este camino. En tu caso, ¿por qué fue así? Bueno, a ver, en mi caso surge porque llego a la organización de OSAR que me abre la posibilidad de poder apoyar las historias de muchas niñas que conocíamos, las muchas Fátimas que hoy hay en el país, ¿verdad? Por historia propia, digamos, yo siempre lo digo que tengo la oportunidad, a veces a las mujeres, en mi caso, por ejemplo, primero nos llega la conciencia de género, por el hecho de ser mujeres, después de repente la conciencia de clase, pero de último nos nace la conciencia étnica, por ejemplo, o viceversa. Nos llama la atención, digamos, en mi caso, ¿por qué? Porque yo creo que lo que a mí me pasó no es una casualidad, digamos. Es una herramienta más que me va a permitir conocer a otras niñas y ser la voz, digamos, de lo que en aquel entonces de repente uno no pudo o lo pasó, digamos, como algo normal, como una cuestión a la que no quería tener problemas. Pero luego cuando ve que sí es necesario que estas niñas que no tienen la orientación, que no tienen el acompañamiento, que no tienen los medios, necesitan a alguien, ¿verdad? Entonces eso a mí me abre la posibilidad de plantear, ¿verdad? Y replantearnos y hacerlo desde una organización que nos va a permitir visibilizar datos, visibilizar historias, hacer de nuestras voces un coro, ¿verdad? En el mundo, porque estamos hablando de una vulneración a los derechos muy grave, pero sobre todo muy a veces normalizada o naturalizada desde una sociedad que su raíz tiene mucho que ver en el tema de la pobreza, de el que no haya acceso a los servicios y de que la voz y los derechos de las niñas, si hablamos de las mujeres, de las niñas aún más, no se ha escuchado. Muchísimas gracias por esa respuesta y ahora escuchándote hablar de que ojalá nuestras voces sean un coro, pues quiero empezar a hablar con ustedes, artistas invitadas a esta conversación, creadoras de contenido,
para que empecemos a hacer ese coro, ¿no? Cada una desde nuestro saber. Y quiero arrancar por allá, por ustedes, Diana y Heidi, y les quiero preguntar algo, y es, ustedes en su ejercicio como creadoras de contenido en Guatemala, ¿cómo sienten la percepción de su audiencia con la palabra feminismo? ¿Y qué tan fácil o difícil creen que sería para ustedes utilizarla, si no lo han hecho? Y si lo han hecho, ¿cuál ha sido su experiencia? Por mi parte, tengo una comunidad que todavía, bueno, he llegado a una comunidad que estamos un poquito alejados de la información o por cómo se ve el feminismo, por lo menos de mi lado. A veces el feminismo se ve como una pelea o una desigualdad o un desequilibrio, como lo decía, más de alguna, creo que Sara lo decía, es algo que no me identifica, eso no me identifica, más por las cuestiones de costumbres o tradiciones, de que es que no, por ejemplo, está muy normalizado tener que casarse antes de los 20, porque si no ya estás dejada, tener que ser mamá antes de cierta edad, si te casas, o sea, tu obligación es ser ama de casa, entonces todavía se sigue como marcando eso. Y en cuanto a redes sociales, tratar de que las personas vean en mí una referencia de no pasa nada si no te casas antes de los 20, no pasa nada si te casas y tu plan no es dejar como tus sueños o tus metas, sino todo lo contrario, un matrimonio puede ser impulso. Entonces sí lo siguen viendo raro, a veces, muchas veces he visto como la cuestión de seguidoras, y Diana, ¿por qué todavía no tienen hijos? ¿Ya estás casada? O cuestiones así. Entonces voy tratando de meterles esa información de que no por ser mujer tengo que seguir rigiéndome a las costumbres, porque también es basado mucho en costumbres, en decir, es que así venimos, es que así somos, y meternos a redes sociales a un mundo totalmente diferente. Y, por ejemplo, cuando vemos en cuestiones a otras mujeres que sí tienen como esa gran libertad y nosotros darnos cuenta de decir, sí, también podemos, pero manejarlo, decir feministas, es un tema todavía delicado que tenemos que aprender cómo sobrellevarlo. Bueno, en mi caso es un poquito distinto. Yo soy parte de un grupo de comunicadoras que nos dedicamos plenamente a hacer contenido con enfoque de género, nos llamamos Resisters. Y decidimos trabajar juntas porque nos dimos cuenta que individualmente era muy difícil manejar a veces el hate, la controversia o ser criminalizada. Entonces, nuestra intención era, por supuesto, que acercarnos de estos temas a la población general, pero también hacerlo en red, en comunidad, para poder llevar el peso de la controversia que tiene muchas veces hablar sobre estos temas en Guatemala. Entonces, después ya de unos años ya va sacando uno callo, le decimos en Guatemala, que es como respondiendo un poco de forma más asertiva a el primer impulso, que es decirte esto está mal. Y creo que algo que nos ha servido mucho para poder introducir a diferentes audiencias a la idea del feminismo o de ser aliada es hacerlo desde su realidad. Porque entendemos que muchas de estas mujeres, como comentaba Diana, es la primera vez a veces que están topándose con este término. Sabemos que compañeras en otras latitudes están abordando temas mucho más complejos, pero a veces en Guatemala es necesario empezar desde el paso número 1, que es decirte, tú tienes derecho a una paga digna, tú puedes elegir o no ser madre, tú puedes o no casarte, si te violentan, ¿verdad? Esto no es amor. Y sí, algunas veces nos hemos visto en la necesidad de pelear en contra de la censura. Y hoy en día ya tenemos herramientas, pasos, organizaciones que nos ayudan para poder crear este tipo de contenido. Pero sí creemos que es importante recordar de dónde estamos partiendo. Que la lucha que estamos haciendo o ejerciendo en Guatemala a veces es muy primaria. Y que eso está bien, ¿no? Los discursos no necesitan que ser lo que vemos a veces que hacen compañeras en España o digamos en Estados Unidos, donde han dado muchos otros pasos. Está bien a veces decirle a tu compañera, vete de ahí. Wow, tremendo trabajo y qué gran lección esto de construirnos en colectivo y de llegar también a internet a comunicar en colectivo y no solitas, porque eso me recuerda a algo, y es que cuando yo empecé a hablar de feminismo en el 2017 era como montarse en un ascensor lleno de hombres y la
el nivel de insultos y de amenazas que recibíamos también respondía a esa soledad. Y si bien todavía es un ejercicio complicado en Colombia también hablar de estas cosas, ya estamos mejor porque somos más, entonces ya no está una sola como en el ascensor lleno de hombres. Y quiero preguntarte, Juanis, escuchando a las compañeras de Guatemala, ¿cómo es tu percepción de tus audiencias en Colombia y cómo crees que reaccionarían si un día les dijeras como yo soy feminista y apoyo los derechos sexuales y reproductivos? ¿Te animarías como a hacer eso muy honestamente o muy honestamente no, y por qué? Pues María, mira que siento que en mi quehacer como actriz, en los últimos años me he estado empezando a cuestionar cómo también cómo me apropio de la responsabilidad que conlleva el tener una voz que escuchan. Y desde la experiencia, que es pues las series en las que he estado, ha sido muy, para mí ha sido muy evidente que todavía cuando tratamos de incluir temas en donde pone a la mujer desde otra postura, todavía sigue habiendo mucha resistencia de mucha gente. Pero a la misma vez, a mí me emociona poder ver cómo desde estos lugares como tan institucionales que son a veces los canales, que están manejados por hombres de 60, 70 años que a veces no están como tan empapados y las conversaciones que tienen en su cabeza son otra, como también desde ahí las conversaciones se han ido empezando a redireccionar y no sé, yo siento que para mí una de las maneras en la que yo he podido acercarme a palabras que quizás se sientan a veces como un poco grandes o alejadas ha sido la ficción. A través de muchas ficciones es que yo he podido llegar a ponerle de pronto más cara a problemáticas, a palabras. Entonces sí siento que hoy desde mi lugar como que sí me empiezo a cuestionar de qué manera también uno puede, porque claro, a veces uno tampoco tiene la última palabra, pero uno sí puede, uno adentro, sí también, como esta cosa del caballo de Troya, que desde adentro uno también va cambiando un poco las cosas. Y creo que cada vez me he ido empapando ay, ya se me acabó el tiempo, perdón. Si me permite, a mí me gustaría retomar justo lo que Juanis está diciendo, porque en mi vida, yo también, digamos, en esta transición de llamarme feminista, las referentes fueron muy importantes. Y eso es lo que nosotras tratamos de hacer con las jóvenes, que tengan esos referentes. Yo pues fui madre a los 18 años, creí en el amor romántico que me presentaba la televisión, la sociedad, esos espacios, y luego me topo con que esa no es ni la realidad que yo quiero, ni la que debemos vivir. Además, el padre de mi hija era 15 años mayor que yo. Y bueno, llego a una organización por mis primas y desde entonces me quedé en el movimiento de derechos humanos. Y yo creo que hablar de educación integral en sexualidad, de conocer nuestro cuerpo, de saber que podemos decidir sobre nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual, sobre los derechos, ese ha sido el compromiso, y creo que ese es el compromiso con Fátima y con todas las niñas latinoamericanas, que tengan otros referentes como ustedes, que están cerca, y que creo que ese es el compromiso que todos los días debemos poner para que todas tengamos pues una niñez
y una vida que esté centrada en nuestros sueños y metas. Muy bello eso y también quiero retomar lo que dices y devolverme un poco a algo que Juanis explicaba, y es este ejercicio como de estar, en el caso de Juanis, en un mundo audiovisual en donde pues los líderes siguen siendo hombres y además hombres de otra generación, y entonces eso me hace preguntarme a mí si alguna vez alguna de ustedes ha tenido una de esas conversaciones difíciles con una de estas personas que de repente nunca se ha cuestionado, y si alguna vez alguna de esas conversaciones ha salido bien, si alguna vez ustedes han logrado decir como, bueno, llegamos a un acuerdo, esto transitó hacia otro lugar, y si no, también que nos cuenten por qué creen que nunca ha pasado y nunca ha sido posible esa conversación. Y en el caso de las que salieron bien, porfa, cuéntenos qué fue lo que funcionó. Espero haber comprendido bien la pregunta. Justo estaba contando algo como anécdota, que cuando yo empecé bueno, como referencia, mi papá fue machista y mi mamá venía con las costumbres y tradiciones de tenemos que ser amas de casa, mujeres que crían hijos. Sin embargo, mi mamá sí fue cambiando un poquito porque ella nació en una aldea muy pequeña y su primera vez en la ciudad ella vio muchos cambios, que se quedó con algunas ideas, pero no las puso mucho en práctica. Cuando nosotros crecimos en la familia era típico primero papá, primero los hijos, primero los varones, y las mujeres si quieren se sirven y se quedan con las piezas más insignificantes como la ala, la patita o algo así del pollo. Y recuerdo yo cuando empecé a tener conciencia a la hora de servir, mi mamá primero a mi papá y la pechuga o las piezas más importantes del pollo, por ejemplo. Y a veces mi mamá se quedaba con la alita y yo le decía a mi mamá, me hacía la interrogante, ¿por qué tú te quedas con eso? ¿Y por qué no parten la pechuga en dos? Mitad para ti, mitad para mi papá ahí enfrente. Y era como una confrontación, pequeño detalle, o sea, no era gran cosa, pero sí era una confrontación de decir, es una pechuga, no pasa nada. Pero mi mamá decía, no, pues es que así me enseñaron. Y le decía a mi papá, o sea, confrontando a mi papá tenía un carácter bastante fuerte, bastante rígido, típico machista, él es el que manda, él es el que ordena, él es el que al que se le sirve. Y yo le decía a mi papá, ¿tú quieres a mi mamá? ¿Estarías de acuerdo con compartir esa pechuga? Y mi papá se quedaba, ¿está bien? O como se quedaba como, ¿por qué me confrontas? ¿Por qué? Yo, bueno, de cierta forma saqué el carácter de mi papá, un carácter un poco fuerte, y le decía, ¿te gustaría verme a mí casada con alguien como tú? ¿Te gustaría verme tratándome así como tú tratas a mi mamá? Y mi papá llegó a un punto que afortunadamente cambió su perspectiva. Bueno, eso es un súper éxito. Oh, muchas gracias. ¿Alguien más que tiene como una historia de éxito que quiera compartir? Yo quiero contarles un poco. En algún momento nosotras desde la colectiva hicimos una campaña y el objetivo de la campaña era ayudar a las mujeres a salir de espacios violentos, ¿no? Como si te prohíbes salir con tus amigas, ¿verdad? No se trata de amor, es violencia. Y al principio también nos topamos con mucha censura, gente que no quería escuchar la campaña, que nos estaban prohibiendo hablar de los temas. Y en una de esas, pues, un poco molestas, ¿verdad? Hablamos con una persona quien había acordado ayudarnos en la campaña, que al ver el tema dijo que ya no. Y le preguntamos, ¿por qué no? Y nos dijo, es que no quiero ser polémico. Y a mí me pareció muy interesante que pedirle a las mujeres que reflexionen sobre la violencia fuera polémico. Y entonces le dijimos, ok, aceptamos que no quieras ser parte de la campaña, hablemos de por qué es polémico. Y creo que eso también ayudó mucho, ¿no? Porque de nuevo existe esta idea de que te van a criminalizar, que te van a perseguir, que no puedes decir y hacer si quieres tener una presencia en Internet. Y lo entiendo, lo respeto también, no vamos a obligar a nadie a que se sume a lo que nosotras pensamos, pero sí invitarlos a reflexionar. Y partimos desde aceptamos el no, pero queremos entender por qué. Y creo que el pedirle que explicara sus razonamientos le ayudó a darse cuenta de que no existían, ¿verdad? Al final dijo, bueno, sí, las voy a ayudar, y se sumó a la campaña, aunque nosotras ya le habíamos dicho que el no estaba bien. Y sirvió mucho porque era una creadora de un contenido, de un espacio que muchas veces queda relegado en Guatemala, que se llama Zacapa, que es como la parte de Oriente. Y muchas veces estas chicas, de nuevo, nunca se han invitado, se han confrontado sobre estos temas, y era una latitud a la que nosotras sabíamos que no íbamos a llegar, así que sirvió mucho el acompañamiento. A mí me gustaría compartirles ahora, escuchándolas. Recuerdo cuando, pues más joven,
Inicié en este camino, me compré una playera que decía mi cuerpo es mío. Y los hombres me miraban, ay, mi cuerpo es mío, y se reían, ¿verdad? Decían, ¿cómo así que tu cuerpo es tuyo? Y realmente es tan profundo el derecho a decidir sobre mi cuerpo, que tengo yo la capacidad de decidir sobre mi sexualidad, las decisiones sobre mi cuerpo, si quiero ser madre o no. Pero en este caso Fátima no tuvo esa oportunidad. Y muchas niñas y adolescentes no tienen la posibilidad de decir mi cuerpo es mío, yo decido sobre él. Es verdad. María, yo tengo una pregunta que me surge ya que están acá ustedes y es, no sé, claro, nosotras tenemos acceso a una información hoy en día a la que quizás nuestras abuelas no tenían ese acceso a esa información. Y aún así, yo me he pillado a mí misma como hay un miedo que está todavía metido en mí, muy relacionado con el hablar, con el decir las cosas. Y ahorita que decías esto de, es que no quiero ser polémica, yo a veces siento que a las mujeres nos cuesta todavía ocupar espacio, porque ocupar espacio es también incomodar, es ser polémica también. Entonces, ¿de qué manera ustedes creen que uno construye esa fortaleza para cada vez tener menos miedo de hablar y de ocupar espacio? Bueno, perdón, yo quisiera referirme a que, y voy a mezclar, digamos, dos cosas. Por un lado, el tema de cómo hacemos cambiar a una audiencia y que de alguna manera se forme a nuestro lado o sea un aliado. En el OSAR nosotros monitoreamos los datos y pasamos de decir, bueno, Fátima le ocurrió el hecho hace 15 años, pero siguen habiendo miles de Fátimas en Guatemala. Y entonces tratamos de desmenuzar los datos como para decir 5 niñas al día en Guatemala se convierten en madres. 146 adolescentes diarias se convierten en madres. Eso nos hace a nosotras, y datos digamos no nuestros, hace mucho tiempo que nosotras empezábamos, unos años atrás, nos decían siempre, el OSAR infla los datos. El OSAR hace tal cosa con los datos y no son. Entonces empezamos a poner quién es la fuente de información y cómo adquirimos los datos. Y las mismas diputadas, las congresistas, eran nuestro puente, digamos, de facilitación de datos. Y entonces llega un momento en el que las congresistas nos dicen en el OSAR, díganos qué quieren, cómo lo quieren y nosotros solo lo pedimos. O sea, pero tengamos los datos, ¿verdad? Y sobre los datos hablemos porque también los datos nos permiten llegar a las regiones del país como para decir en dónde y qué cantidad, digamos, de casos hay, de historias hay de esas maternidades forzadas, qué edades y todo. Y eso nos mueve entonces a decir, bueno, entonces no es un problema únicamente que estamos visibilizando nosotras y unas cuantas y empezamos a sensibilizar y eso nos da entonces ahora cabida como un discurso políticamente correcto, decir, bueno, las mujeres ahora sí que aunque quieran más espacios ahí están, les vamos a dar más. Hoy tenemos espacios de participación puestos en ley que aunque sean legales y formales, no son reales, los vamos ocupando. Wow. Tremendo, además, como de una cosa llegamos también a la respuesta del espacio, que era lo que estaba preguntando Juanita, y en este caso lo que yo entiendo es, bueno, tengamos los datos a la mano porque también cuando tenemos la información a la mano podemos tener respuestas contundentes de cara a conversaciones difíciles y abrirnos espacio en lugares en donde no es tan fácil que a las mujeres nos den espacio. Yo solo quisiera agregar que entiendo mucho lo que dices. Yo antes trabajaba en una institución muy seria y me daba mucho miedo salir en los videos de la colectiva porque decía, me van a ver ahí la feminista bochinchera, decimos, y me van a despedir. Entonces creo que yo hice primero la paz conmigo misma de esto es lo que soy, porque creo que fue un proceso de negarme a mí misma, esto es lo que creo, ¿no? Porque me enseñaron y me educaron en un hogar cristiano, conservador, donde yo no quería ser la oveja negra. Y entonces, cuando empecé a aparecer en estos videos o a hacer contenido feminista, lo hice desde un lugar donde yo me sintiera cómoda. Por ejemplo, eran 10 preguntas que le tienes que hacer a tu ginecóloga, porque no hablamos de esas cosas en Guatemala.
o get ready with me, ¿verdad? Para ir a la marcha del 8M. Y lleva protector solar, ¿verdad? Entonces, no necesitamos a veces partir desde un lugar de confrontación para empezar a ocupar estos espacios y hacerlo en la medida en la que estemos listas. Porque para mí hoy, ¿verdad? O sea, poder venir y decir, esto es lo que creo, soy feminista, aquí me posiciono, fue un proceso, fue una ruta. No desperté un día y dije, listo, soy feminista, páseme un pañuelo verde. Ajá, fue poco a poco. Sí, ojalá una naciera feminista, pero creo que todavía no nacemos así. De hecho, nos construimos en una sociedad muy prejuiciosa durante muchos años hasta que de repente vemos que las mejores presas de pollo se la dan a los tíos y que una come menos y una empieza a decir, bueno, hay algo raro en el mundo, y de ahí para allá todas las otras rarezas que nos van haciendo despertar. A ver, yo quería referirme también a algún término que hemos estado utilizando y quizá en países con población altamente indígena o étnica o pueblos originarios. También hemos incluido el término de feminismo comunitario. Un poco como para hablar de bueno, es que no es que nos pongan en contra de, porque si eres feminista, entonces no te gusta nada de los varones, es más, ¿para qué te diste hijos varones, verdad? Y algo que hace ruido, digamos, es un poco decir, bueno, pero soy feminista y soy maya, soy una mujer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos cuestionamos lo que decía Diana? Todo dentro de la cosmovisión maya, ¿qué papel jugaron las mujeres? Y nuestra referencia a la que decía Paula, pero ¿cómo llegamos a las niñas indígenas de hoy que no tienen ese acceso a la educación? Aunque hablamos del derecho a la educación, no lo hay porque todavía vivimos en modelos económicos en donde los finqueros son los dueños y el Estado no puede construir escuelas. Entonces resulta que hay un buen porcentaje de niñez ahí que no tiene ese acceso, y entonces las niñas van a saber y van a crecer. Si no hay nadie que les hable de ese feminismo comunitario, con esa forma, digamos, de concebir el feminismo, las niñas seguramente van a decir, bueno, pero es que mi papel histórico ha sido la casa. Entonces, para eso, ¿para qué voy a estudiar si lo que tengo que hacer es atender bien, ¿verdad? Y es más, tengo que aceptar el número de hijos que Dios me dé, porque no tenemos acceso a la educación. Y aunque Fátima, que es lo que nos trae acá, y Fátima ha sido una mujer muy valiente, porque imagínense llegar hasta acá con este proceso tan difícil, pero que lo pueda ella decir y que su voz sea la que nos vaya marcando el camino de lo que hoy estamos haciendo en Guatemala, de poder decir las medidas de reparación, las medidas de no repetición, esto es lo que hay, esto es lo que nosotras decimos, y hoy sí decir con voz firme, esto es lo que queremos. Y no queremos, digamos, que sigamos fingiendo demencia dentro de las instituciones. Esto es lo que queremos para Fátima y para las muchas Fátimas que hoy hay, pero y cómo incorporamos entonces el feminismo comunitario desde lo que lo hacemos para que seamos más las mujeres indígenas en territorios en donde no va a llegar la educación formal, pero sí puede llegar esa transgeneracional, ¿verdad? De cómo yo transformo. Mi madre tuvo 10 hijos, pero yo ya tuve solo 3, por ejemplo. Ana Victoria y Paula, para ir cerrando, yo quisiera un antídoto para el cansancio, porque esta conversación es sobre Fátima y la vinculamos con el tema del ejercicio de ser activista, como es nuestra vida diaria, queriendo hablar de estas cosas, y es cansado. Esa es mi percepción, que este es un ejercicio que viene como con una carga de cansancio adicional, y de ahí que sea tan difícil como asumir estas banderas para muchas de nosotras, o que sea un proceso que toma tiempo. Y les quiero preguntar cuál ha sido su antídoto contra el cansancio cuando viene, y sí, eso, básicamente. Bueno, yo creo que en mi caso no ha sido el cansancio, como a veces la frustración de que los estados no transformen las condiciones y que vayamos normalizando esta situación. En los últimos 10 años hemos hablado con diputados, diputadas, funcionarios sobre la maternidad en niñas, y yo creo que desde mi pensar feminista, toda la lucha que hemos hecho las mujeres, nuestras antecesoras, para que hoy seamos ciudadanas,
y que ahora las niñas sean nuevamente relegadas al espacio privado y a la maternidad a muy corta edad, tiene que ver con regresarnos al ámbito privado, del cual hemos salido y hemos hecho mucho por salir ahí. Las que han ido adelante, y para mí ese es el compromiso, seguir luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, de los niños, y que tener sociedades más democráticas, justas y un espacio libre de violencia para nosotras las mujeres. Yo le diría a las adolescentes o jóvenes que nos escuchen, busquen estos espacios. A mí me sirvió mucho, o sea, yo llegué a una organización de mujeres joven, embarazada de 18 años, me acerqué al feminismo, el feminismo es que me tiene acá y realmente es el compromiso personal para poder transmitir o poder hacer algo, no quedarme únicamente observando una realidad que no es justa para las niñas. Bueno, a ver, yo diría que en mi caso es la esperanza. O sea, yo sí creo y comparto con Paula que no es el cansancio, lo que a veces nos frustra es no tener esa respuesta del Estado, pero lo que me motiva a seguir es la esperanza. O sea, creo firmemente en que las condiciones están cambiando, que lo que pasó hace mucho tiempo para algunas quizá no ha sido el cambio que quisiéramos, pero que hoy por hoy se habla del tema y que hoy tenemos la esperanza de poder dejar ese mensaje y sobre todo las que estamos trabajando, poder decir nuestra generación, las que tenemos hijas, las que vamos a ser o no abuelas, pero las que tenemos sobrinas, poder decirles, hasta aquí llegué y toca que seguir, ¿verdad? El relevo, porque también nosotras recibimos la estafeta de alguien que no la pasó. Entonces, para mí, lo que me mueve es la esperanza. Y por supuesto que le pasamos la estafeta aquí a las compañeras que están con nosotras, por supuesto. ¿Me queda listo? Pues bueno, con la esperanza cerramos esta conversación. Me parece un cierre precioso. Muchísimas gracias.